Valencia se convirtió en el Centro Europeo del Emprendimiento Empresarial con la 10ª edición de Focus Innova Pyme, la macrojornada del 4 de noviembre que reunió a un total de 3.500 asistentes. Ha habido cambio no solo en la denominación, no solo en la designación de la pyme como foco motor de todo lo que es la actividad que se desarrolla en el día, sino también la ubicación. Queríamos traer un entorno de innovación y pyme al centro de la ciudad, al corazón de la ciudad. Una de las claves o de lo que pueden encontrarse tanto las empresas como los emprendedores que vienen aquí es ese ecosistema, esa representación del ecosistema de la Comunidad Valenciana. Es importante que estén en la organización, participan o colaboran en la organización 80 instituciones diferentes, de las cuales hay representación de 15 de ellas, pero lo más importante es el conjunto, no cada una de ellas. Saber que existe un pool completo de entidades de diferentes ámbitos que actúan en todas las fases, desde el fomento del emprendimiento hasta la fase de internacionalización. El emprendimiento en la Administración de la Generalidad es una medida transversal, no la podemos ceñir a economía exclusivamente. ¿Qué hacemos? Damos subvenciones, que es una parte importante, se da financiación, formación, acompañamiento a los emprendedores en las primeras etapas e información. En teoría lo que queremos es acercar a empresarios de reconocido prestigio y contrastada actividad empresarial, acercarles a los emprendedores que están ya a punto de dar ese paso y van a preguntarle al empresario sus dudas, sus inquietudes para que les abra un poco y les dé luz en ese camino. A lo largo del evento, 263 ponentes participaron en un programa de 83 sesiones y 2 plenarios sobre las políticas de Europa para la innovación y la innovación en las pymes. Focus Innova Pyme, que alcanzó el 6º puesto en el Trending Topic nacional y primero en Valencia, abordó el papel de las nuevas tecnologías de la información aplicadas a la empresa. El comercio electrónico no es solo vender por internet, muchas veces tienes una tienda física o una red de tiendas y gracias a internet haces acciones para llevar tráfico a tu tienda física. Eso también es parte del juego, ¿no? Al final yo pienso que el concepto de comercio electrónico se acabará diluyendo y se terminará hablando de empresas que tienen diferentes canales de venta y de comunicación y todos interrelacionados entre el mundo internet y el mundo más offline, incluso canales de comunicación pues como evidentemente la televisión, radio, etcétera, y todo eso seguirá existiendo, ¿no? Focus Innova Pyme ha hecho especial hincapié en la vertebración territorial y en la activación del ecosistema innovador en las comarcas industriales de la Comunidad Valenciana. Todas las iniciativas previas se han difundido a través de la plataforma Emprenent Junts, que cuenta con 70.000 usuarios y 3.500 empresas de todos los sectores productivos valencianos. Este centro pertenece a una red de centros que vertebran toda la Comunidad Valenciana. Son 7 centros. En Castellón, Alicante, Valencia, Denia, Gandía y Torrevieja, es decir, toda una vertebración desde el punto de vista turístico y abarcamos 2 líneas fundamentales, que es la formación que va dirigido al desempleado y luego la formación que va dirigida a la gente que está trabajando para su reciclaje continuo, ¿no? Hay muchísimos proyectos interesantes, proyectos que versan sobre el turismo, que versan sobre la gastronomía, versan sobre el enoturismo, que trabajan por y para el territorio. ¿Por qué no darlos a conocer? Este es el fin de esta jornada y más dentro de la jornada Focus Innova Pyme. El espacio en general es el dedicado a la pequeña y mediana empresa. La pequeña y mediana empresa de la Comunidad Valenciana, que es una pequeña y mediana empresa innovadora y que además se deja respaldar por Europa. Y entonces lo que hemos querido era eso, focalizar en la pyme, en la innovación, en el emprendedor y además con un marco que es Europa. El Comité de las Regiones de la Unión Europea cada año selecciona a tres regiones que verdaderamente han realizado grandes actividades y tienen un potencial muy desarrollado en tema de emprendedurismo y emprendedurismo sobre todo innovador. Este año han sido elegidas Irlanda del Norte, la zona de Lisboa y la Comunidad Valenciana, lo cual es un reconocimiento muy importante. La macrojornada de intercambio ha presentado numerosas herramientas innovadoras que dan soporte e impulsan el proceso de creación de una empresa. Bueno, en nuestra área desarrolla lo que se llama el concepto de diseño de negocios.
que es la fase previa a todos los procesos de Lean Startup, de descubrimiento y crecimiento de clientes. Con lo cual incidimos sobre todo en lo que es la definición y la generación de ideas de negocio. Lo que hacemos es llevarlo a un taller complementario de prototipado rápido, en la que un grupo de especialistas, que se llaman makers, utilizan varias técnicas para que esas ideas pasen de un concepto a un objeto material. ¿Por qué Makeathon? Pues porque de alguna forma une la palabra maker, de construcción, idea, con maratón, ¿no? Es decir, trabajar con intensidad de forma rápida las ideas. Junto a talleres prácticos, Focus Innova Pyme ha abordado las nuevas oportunidades que el mercado ofrece a emprendedores y pymes a través de conferencias, asesoramiento empresarial, networking, intercambio de tarjetas y la muestra de empresas innovadoras. Este año, el acento se ha puesto en los nuevos retos que marca la Unión Europea. De los 7 grandes retos de la Unión Europea, para el que no lo conozca, hay un horizonte 2020 donde Europa se marca que toda su política vaya destinada y focalizada a resolver grandes problemas sociales que abarcan desde el medio ambiente, el transporte sostenible, la bioeconomía, la agricultura ecológica, la utilización de sistemas de inclusión social, que es donde hemos querido que se ponga el foco en cada actividad creativa. El cambio climático ahora mismo también es una gran oportunidad. De hecho, desde Europa están marcando unas líneas muy claras de objetivos tanto en materia de energía renovable como de economía en bajo consumo. Y eso está generando oportunidades y señales de mercado muy claras que los emprendedores también están leyendo y están desarrollando proyectos y productos para ese mercado. Encontrar nuevas ideas, generar sinergias, captar nuevos clientes, buscar partners estratégicos, ampliar la formación y el asesoramiento y conocer las tendencias en la innovación para hacer competitiva una empresa son algunos de los temas tratados a lo largo de la macrosesión. La innovación es colaborativa. Entonces, todos esos mensajes nos hacen llevar a un Focus Innova Pyme Comunitat Valenciana basado en un ecosistema, basado en poner en red a todos los agentes, en prestar servicios y una vez al año conocernos personalmente, porque eso es insustituible, y lograr que en un macroencuentro como este todos podamos intercambiar experiencias, ideas, conocimientos, cargar las pilas y seguir trabajando luego ya cada uno a pie de nuestro sector. Y tanto los que ya estamos dentro del sector como los que quieren entrar, yo creo que es una fantástica iniciativa y que continúe el Día de la Persona Emprendedora con este Focus Innova Pyme, y creo que debemos refrendar que se continúe haciendo durante muchos años, sobre todo porque el ecosistema crezca. Si queremos parecernos a Berlín, a Nueva York, a Boston, necesitamos que este tipo de cosas pasen y pasen todos los años. Llegados a este punto, vamos a proceder ya a conocer el nombre de los ganadores de los premios Focus Innova Pyme Comunitat Valenciana 2015. 3 categorías: empresa de reciente creación, trayectoria empresarial y empresa internacionalizada han canalizado la presentación de un total de 145 empresas a los premios de Focus Innova Pyme 2015. Un encuentro que ha vuelto a consolidarse como el mayor portal de impulso al tejido empresarial valenciano.